Tras 54 años de especulaciones callejones sin salida y mitos, la verdadera identidad de D.B. Cooper podría haber sido finalmente revelada. Este es el billete de D.B. Cooper a nombre de Dan Cooper. Necesitaba una forma de asegurar el dinero que llevaba en su maleta. Un misterioso paracaídas, pruebas ocultas durante mucho tiempo y un rastro que conduce a un hombre llamado Richard McCoy Jr. han reabierto el caso más antiguo de la historia estadounidense. El FBI ahora tiene en su poder objetos clave y, según se informa, se están realizando pruebas de ADN. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué le sucedió después de saltar. El FBI cerró el caso en 2016, pero podría revisar informalmente la prueba que ha salido a la luz recientemente. Este podría ser el descubrimiento que revele la verdad sobre el legendario secuestrador de una vez por todas. Analicémoslo. El último salto a la oscuridad. En la víspera del Día de Acción de Gracias, el 24 de noviembre de 1971, un hombre de unos 45 años abordó el vuelo 305 de Northwest Orient en Portland, Oregón. Compró su billete bajo el alias de Dan Cooper, nombre que más tarde sería erróneamente registrado como D.B. Cooper, un error que se convertiría en legendario. Vestido con traje negro, camisa blanca y gafas de sol oscuras, Cooper pasó desapercibido para los demás pasajeros, pero minutos después del despegue le entregó una nota a una azafata, creyendo inicialmente que era un número de teléfono. Ella la ignoró hasta que Cooper se inclinó y susurró con calma. «Señorita, mejor mire esto. Tengo una bomba». Lo que siguió fue uno de los secuestros más meticulosamente ejecutados en la historia de la aviación. Cooper abrió un maletín que reveló un enredo de cables y barras rojas lo suficientemente convincente para que la tripulación accediera a sus exigencias 200. Le dio $100 en efectivo, 4 paracaídas y un avión con combustible suficiente para ir a Ciudad de México. Al aterrizar en Seattle, los pasajeros fueron liberados y se entregó el rescate. Cooper ordenó al resto de la tripulación volar hacia el sur a baja altitud y velocidad, con la escalerilla trasera bajada, una característica exclusiva del Boeing 727. En algún lugar sobre los densos bosques empapados por la lluvia, cerca del río. Columbia Cooper se elevó hacia el cielo nocturno, desapareciendo sin dejar rastro. Se inició una intensa búsqueda con miles de agentes del FBI, soldados y voluntarios, pero el cuerpo de Cooper nunca fue encontrado. Solo un pequeño fajo de billetes de $20 deteriorados, que posteriormente se confirmó que formaban parte del rescate, apareció en 1980 cerca del río Columbia, cerca de Vancouver, Washington. El público supo en una rueda de prensa del FBI el martes que el pequeño Brian Ingram había desenterrado varios paquetes de billetes de $20 deteriorados. Durante décadas, Cooper permaneció como un fantasma. Sus motivos, antecedentes y destino fueron completamente desconocidos. El FBI investigó a más de 800 sospechosos, pero ninguno pudo ser vinculado definitivamente con el crimen. El misterio se convirtió en un fenómeno cultural, dando lugar a libros, documentales y teorías de la conspiración y asegurando la seguridad de D.B. El lugar de Cooper como el forajido más escurridizo de Estados Unidos. Pero entonces, tan solo 54 años después, encontraron algo que lo cambió todo. El paracaídas que lo cambió todo. En 2023, la pista que llevaba décadas sin respuesta cobró nueva vida. El experto en aviación y piloto retirado Dan Grider, conocido por sus exhaustivas investigaciones sobre misterios históricos de la aviación, hizo un anuncio asombroso en su canal de YouTube. Básicamente, este paracaídas que buscamos es un paracaídas militar de emergencia extremadamente modificado. Había descubierto lo que creía que era el paracaídas original utilizado por D.B. Cooper durante el secuestro de 1971. El paracaídas no se encontró en un bosque remoto ni en un depósito de pruebas.
Fue hallado en un lugar inesperado, un trastero en la propiedad de la familia McCoy, escondido entre las pertenencias de la madre de Richard McCoy Jr. Grider, que había dedicado casi 20 años a investigar el caso Cooper. Lo reconoció de inmediato. En cuanto lo saqué, supe que era el paracaídas, afirmó. En el mundo del paracaidismo, especialmente en el de los equipos militares, las modificaciones únicas son como huellas dactilares. El paracaídas presentaba alteraciones muy específicas, particularmente en las fundas de los cordones de apertura y la configuración de la vela, que coincidían con las descripciones de los archivos del FBI y los análisis de expertos del paracaídas que, según se informa Cooper, había utilizado. Lo que hizo el hallazgo aún más asombroso fue su estado de conservación. Este paracaídas había permanecido oculto intacto durante más de 5 décadas. Grider afirmó que estaba guardado junto a otros objetos de gran valor personal, incluyendo el cuaderno de bitácora de paracaidismo de McCoy y recuerdos militares, lo que sugiere que fue conservado intencionalmente, quizás por motivos sentimentales, por alguien que conocía su verdadera importancia. A pesar de que el FBI cerró públicamente el caso Cooper en 2016, debido a la falta de avances, el video de Grider rápidamente captó su atención. Según él, el FBI lo contactó directamente sin que él lo solicitara y pidió inspeccionar la evidencia bajo sus condiciones. Dijeron sin rodeos que sabían lo que buscaban y después de examinarlo se hicieron cargo del paracaídas. Eso fue hace más de un año. No ha sido devuelto. Grider cree que el FBI ahora está realizando pruebas de ADN y que el hallazgo del paracaídas podría no solo reavivar el interés en el tema. En este caso podría ser finalmente el descubrimiento que identifique a Cooper de una vez por todas. Acabamos de resolverlo. Literalmente este es el anillo que usó. Pero antes de llegar a eso, veamos quién era realmente D.B. Richard McCoy Jr., el hombre que desapareció 2 veces. Durante décadas, los investigadores han barajado innumerables teorías sobre la verdadera identidad de D.B. Cooper. Entre las más convincentes, aunque descartadas durante mucho tiempo por falta de pruebas, se encontraba la de un veterano condecorado de Vietnam y ex policía llamado Richard Floyd McCoy Jr. El nombre de McCoy había estado vinculado al de Cooper durante años debido a un hecho sorprendente. Llevó a cabo un secuestro casi idéntico solo 5 meses después. El 7 de abril de 1972, McCoy abordó el vuelo 855 de United Airlines con un alias. Blandiendo una granada de mano y una pistola falsas, exigió $500,000 y 4 paracaídas, y luego saltó del avión en pleno vuelo sobre Utah. Posteriormente fue capturado, declarado culpable y sentenciado a 45 años de prisión. Con $100,000 en 4 paracaídas, saltó del avión en pleno vuelo sobre Utah. Posteriormente fue capturado, declarado culpable y sentenciado a 45 años de prisión. Pero en un giro que reflejaba el propio destino esquivo de Cooper McCoy, escapó de prisión 2 años después, utilizando un arma improvisada hecha con pasta dental. Su libertad no duró mucho. Murió en un tiroteo con agentes del FBI en Virginia ese mismo año. El parecido entre los 2 secuestros, hasta el tipo de avión y el plan de vuelo, era demasiado exacto para ignorarlo. Sin embargo, las autoridades insistieron en que se trataba de individuos distintos, principalmente porque McCoy tenía una coartada para el secuestro de 1971 y carecía de pruebas definitivas que lo vincularan con el caso de Cooper. Pero los recientes descubrimientos de Grider, especialmente el paracaídas y un diario meticulosamente escrito por McCoy, están llevando tanto a investigadores como a aficionados a replantearse todo. El cuaderno de bitácora hallado entre las pertenencias de la madre de McCoy documenta 8 saltos de práctica en caída libre privados que cesaron abruptamente justo antes de noviembre de 1971, lo que sugiere un entrenamiento deliberado para un salto clandestino.
McCoy era un piloto de helicóptero y paracaidista de élite, con 39 saltos militares en apertura automática en su haber. Tenía tanto la habilidad como la mentalidad para algo tan arriesgado como saltar de un avión comercial vestido de traje y corbata. Y ahora, afirma Grider, incluso los hijos de McCoy han reconocido en voz baja que siempre sospecharon que su padre era el hombre detrás de la leyenda. ¿Pero cómo? El secreto familiar que no pudo permanecer enterrado. El elemento más inquietante de esta historia no reside en el misterio del salto, ni en el rescate desaparecido. Reside en el silencio de una familia que vivió durante décadas a la sombra de una verdad tácita. Según Dan Grider, pasó años intentando contactar con los hijos de McCoy, pero estos se negaron sistemáticamente a hablar. Solo tras la muerte de su madre, Karen McCoy, y de su abuela, comenzaron a sincerarse con mucha cautela. Resulta que Karen no era solo la esposa de McCoy, sino también presuntamente su cómplice silenciosa en ambos secuestros. Grider insiste en que ayudó a planificar la logística, consiguió los suministros y mantuvo la mentira después. Protegida por la falta de pruebas y la reticencia de los fiscales a procesarla, nunca fue acusada. Pero sus hijos, dice, Grider crecieron bajo la estricta orden de no hablar jamás de lo que habían hecho sus padres. Ese silencio, esa carga invisible, marcó sus vidas para siempre. Incluso ahora, con ambas mujeres desaparecidas, los hijos de McCoy siguen siendo esquivos y se niegan a conceder entrevistas. Sin embargo, según se informa, admitieron ante Grider que el secreto más oscuro de la familia los había atormentado desde la infancia. Se dice que uno de los hijos describió la terrible experiencia como una prisión sin muros, consciente de que poseían un conocimiento que podría cambiar la historia, pero viviendo con el temor de lo que significaría para su madre si alguna vez saliera a la luz. Lo que selló la convicción de Grider no fueron solo los objetos ni el paracaídas oculto, fue la sutil pero inconfundible confirmación en los ojos y las voces de esos hijos adultos criados bajo la larga sombra del misterio más perdurable de Estados Unidos. Y si su padre era D.B. Cooper, entonces la historia del secuestrador aéreo ya no es solo una historia de intriga y aviación. Es una historia multigeneracional de silencio, culpa y el precio del mito. Pero si todo era tan secreto, ¿qué iban a hacer las autoridades para poder dar con su paradero? El silencio del FBI en la búsqueda de ADN en Quantico. Durante años, el FBI fue a la vez guardián y escéptico del misterio de D.B. Cooper. Siguieron miles de pistas, interrogaron a sospechosos en distintos estados y llevaron a cabo una de las búsquedas más exhaustivas de la historia estadounidense, solo para suspender el caso en 2016 con un mensaje críptico. Su declaración oficial decía: el FBI ha reasignado recursos, pero si surge evidencia física específica especialmente relacionada con los paracaídas o el dinero del rescate, instamos a los ciudadanos a que se presenten. Esa frase quedó en el aire como un desafío. Entonces apareció Dan Grider, quien nunca los contactó, pero aún así captó su atención. A los pocos días de publicar sus detallados videos que mostraban el paracaídas y el cuaderno de bitácora, el FBI se puso en contacto con él. Grider quedó atónito por la rapidez y discreción con la que actuaron. Me dijeron directamente: sabemos exactamente lo que buscamos, afirmó. El FBI accedió a examinar el paracaídas bajo las condiciones de Grider con la promesa de devolverlo en 7 días si no cumplía con sus criterios. Eso fue hace más de un año. El FBI quiere saber dónde encontré el paracaídas. Quieren documentar el caso de D.B. Cooper de una vez por todas. Desde entonces, todas las pruebas de Grider, el paracaídas, el equipo La Vela y los cuadernos de bitácora han sido trasladadas discretamente al laboratorio forense del FBI en Quantico, Virginia. Allí, la investigación ha adquirido un nuevo enfoque: el forense. Me llamo Larry Carr.
Soy el agente del caso de D.B. Cooper en la oficina del FBI en Seattle. Hoy les voy a mostrar algunas pruebas recuperadas del paracaídas de D.B. Caso Cooper en 1971. Grider cree que el FBI está intentando establecer un vínculo directo de ADN entre Richard McCoy Jr. y los objetos que dejó el secuestrador en 1971, incluyendo una corbata de clip recuperada de la cabina del vuelo 305 de Northwest Orient. Dicha corbata contenía rastros de ADN, aunque parciales y degradados, cuando fue analizada a principios de la década de 2000. La clave ahora es si el ADN extraído de los hijos de McCoy podría triangular genéticamente una coincidencia. El FBI no puede cerrar el caso con pruebas circunstanciales, señaló Grider. Necesitan algo irrefutable. Eso es el ADN. Si bien el FBI guarda silencio públicamente negándose a confirmar o desmentir el nuevo análisis, el hecho de que hayan conservado la evidencia durante más de un año dice mucho a quienes siguen el caso. Algo ha cambiado. Tras medio siglo de teorías, la respuesta definitiva podría estar en un congelador de un laboratorio en Cuántico, un paracaídas en el armario de una abuela. Los mayores avances a menudo no provienen de laboratorios de alta tecnología ni de archivos clasificados, sino de armarios polvorientos y recuerdos olvidados. Ahí fue precisamente donde el equipo de Grider encontró la pieza clave de la evidencia, el paracaídas. Oculto entre un montón de reliquias familiares de la madre de McCoy, el paracaídas no era un equipo militar cualquiera. McCoy lo había fabricado durante su servicio militar, donde cumplió 2 mandatos. En Vietnam, fue piloto de helicóptero, piloto de avión y paracaidista con entrenamiento militar. Era un paracaídas verde altamente modificado que coincidía exactamente con la descripción del que D.B. Cooper usó en 1971. Y no estaba solo. Junto a él se encontraban los cuadernos de bitácora de saltos de McCoy, materiales de entrenamiento, equipo de aviación y otros objetos personales que dibujaban un cuadro escalofriantemente completo. Su madre no tenía ninguna relación con el paracaidismo ni la aviación. Era civil, una abuela que guardó en silencio las preciadas pertenencias de su hijo durante más de 50 años. Finalmente lo habían encontrado, o al menos eso creían. Grider, piloto retirado y analista de paracaídas con experiencia, reconoció de inmediato lo que tenía entre manos. Lo vi y lo supe, dijo. El equipo modificado era inconfundible para cualquiera con un profundo conocimiento del material de paracaidismo. En particular, la carcasa del cordón de apertura y las modificaciones realizadas en la parte delantera del arnés eran únicas y demasiado específicas para ser una coincidencia. Estas modificaciones fueron realizadas por alguien con conocimientos sobre la ciencia de la supervivencia en caída libre y coincidían con el perfil original del FBI del paracaídas que Cooper habría usado. El descubrimiento no fue solo físico, sino simbólico. El hecho de que este equipo estuviera guardado entre las pertenencias más personales de una abuela les indicó a los investigadores algo fundamental: este paracaídas era importante. No era un simple recuerdo. Formaba parte de una historia que ella no se atrevía a destruir, quizá porque en el fondo sabía que era historia. No se trataba solo de la evidencia de un salto, sino de la evidencia de un secreto que la familia había guardado durante generaciones. Ahora, gracias a un descubrimiento fortuito y a la tenacidad de un investigador, el silencio se ha roto, y lo que una vez fue un mito, pronto podría convertirse en realidad. 2 secuestros, un solo hombre. Lo más sorprendente de la teoría de McCoy no es solo que pudiera haber sido D.B. Cooper, sino que pudo haberlo hecho 2 veces. La mayoría de los estadounidenses conocen el primer secuestro, el 24 de noviembre de 1971, vuelo 305 de Northwest Orient. Un hombre sereno vestido con traje oscuro exigió $200,000 de rescate y 4 paracaídas antes de desaparecer por la escalerilla trasera en pleno vuelo en medio de una noche tormentosa. Pero tan solo 5 meses después,
El 7 de abril de 1972 se produjo un crimen inquietantemente similar esta vez en el vuelo 855 de United Airlines, que cubría la ruta Newark-Los Ángeles. El secuestrador, un hombre llamado Richard Floyd McCoy Jr., que exigió $500,000, saltó en paracaídas desde la escalerilla trasera de un Boeing 727 y desapareció en la noche. En aquel momento, el FBI descartó cualquier conexión. McCoy fue capturado pocos días después gracias a la información de un perspicaz policía estatal de Utah que reconoció su rostro en un retrato robot. Fue declarado culpable y sentenciado a 45 años de prisión, pero escapó 2 años después solo para morir en un tiroteo con el FBI en 1974. Caso cerrado, o eso parecía. Pero para quienes investigaron más a fondo las similitudes, eran imposibles de ignorar. Ambos secuestradores tenían entrenamiento militar, conocimientos de aviación, experiencia con paracaídas y nervios de acero. Ambos portaban maletines que supuestamente contenían explosivos. Ambos desaparecieron por la misma escalerilla trasera del mismo tipo de avión y en un giro demasiado conveniente para ser una coincidencia. La esposa de McCoy, Karen McCoy, fue implicada en el secuestro de 1972, lo que reavivó las sospechas de que también podría haber ayudado a planificar o encubrir la operación de 1971. ¿Por qué lo haría McCoy de nuevo? Algunos especulan que fue por ego. Otros sugieren que el primer robo no fue tan exitoso como nos han hecho creer. Quizás Cooper, si era McCoy, perdió el dinero o la mayor parte en el salto. Tal vez necesitaba un segundo golpe para asegurar su futuro. O quizá quería demostrar que la suerte le aseguraba el futuro, o que la suerte podía repetirse incluso bajo la lupa del FBI. En cualquier caso, el segundo secuestro pudo haber sido un error fatal, uno que finalmente reveló su identidad y puso fin violentamente a su ola de crímenes. El hombre tras el mito. D.B. Cooper siempre ha sido más leyenda que hombre. En la imaginación popular era un antihéroe astuto y misterioso. Un caballero criminal que nunca lastimó a nadie, se fugó con una fortuna y desapareció sin dejar rastro. Se escribieron canciones sobre él. Abundaron las teorías conspirativas. Cada año todavía se celebran fiestas temáticas de Cooper en el noroeste del Pacífico, donde buscadores de tesoros se reúnen cerca del río Columbia con la esperanza de encontrar rastros del rescate desaparecido. Pero si Richard Floyd McCoy Jr. es realmente el hombre tras el alias, la historia se complica. McCoy era un veterano de Vietnam, un condecorado piloto de helicóptero que recibió el corazón púrpura, un mormón devoto y un padre de familia con 2 hijos. Sin embargo, tras esa apariencia respetable se escondía un hombre capaz de un engaño y un riesgo extraordinarios. Si McCoy era Cooper, entonces el secuestro no fue un simple acto de rebeldía. Fue una operación calculada y ensayada por alguien que entendía de aeronaves, sabía cómo evadir a las fuerzas del orden y probablemente contaba con una planificación de nivel militar. La idea de que McCoy pudiera perpetrar el secuestro más infame de la historia de Estados Unidos y luego regresar a su vida en Utah como si nada hubiera pasado resulta difícil de creer. Y sin embargo, todo en la investigación de Grider apunta precisamente a esa posibilidad. Su cuaderno de bitácora, ahora en manos del FBI, muestra una sospechosa pausa en su actividad de paracaidismo tras 8 meticulosos saltos de práctica previos a noviembre de 1971. El registro se reanuda justo antes del robo de abril de 1972. Esto no es una simple coincidencia, es una ruta de vuelo. Entonces, ¿por qué el FBI no la vio antes? La verdad es que sí la vieron. Richard McCoy fue uno de sus primeros sospechosos, pero la oficina lo descartó debido a su coartada para el fin de semana de Acción de Gracias de 1971.
Supuestamente estaba en casa con su familia en Utah, pero como señala Grider, no hay pruebas contundentes que lo sitúen allí durante el secuestro, y el silencio de los hijos y la esposa de McCoy a lo largo de los años parece deberse menos a la inocencia y más a la protección. La protección de un secreto que podría haber llevado a varios miembros de la familia a prisión. Las nuevas pruebas no solo desafían el mito de Cooper, sino que lo reescriben por completo. Si Cooper era McCoy, entonces el forajido más idealizado de la historia moderna estadounidense era de hecho un veterano de guerra con profundos conflictos internos que lo arriesgó todo 2 veces y casi se salió con la suya. Pero, ¿cómo reaccionó el público al escuchar esta teoría? El mundo reacciona. Cuando Dan Grider publicó sus videos de YouTube mostrando el paracaídas recuperado y relacionándolo con Richard Floyd McCoy Jr., Internet no solo reaccionó, sino que estalló. Por fin lo habían encontrado. Investigadores veteranos aficionados a los crímenes reales y medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la posibilidad de que el misterio de 54 años finalmente se hubiera resuelto. El caso se había resuelto. Los hilos de Reddit bullían de especulaciones. Los algoritmos de YouTube catapultaron los vídeos a la fama. Y medios de comunicación como The Guardian y The Independent publicaron artículos preguntándose, ¿era realmente McCoy el culpable desde el principio? El público se había acostumbrado al mito de D.B. Cooper como una figura enigmática al estilo de Robin Hood. Para muchos, la idea de que Cooper fuera un hombre de familia con un historial militar que cometió no uno, sino 2 secuestros de aviones casi idénticos, resultaba chocante, casi como ver a un mago revelar el secreto de su truco. Pero la contundencia de las pruebas que se estaban descubriendo era innegable. El paracaídas recuperado el cuaderno de prácticas de McCoy y ahora la tentadora posibilidad de una coincidencia de ADN. La negativa del FBI a hacer comentarios no hizo más que alimentar las especulaciones. Su declaración de 2016 se citaba de repente por todas partes, especialmente la cláusula que sugería que ciertas pruebas físicas podrían reabrir el caso. Ahora con las pruebas físicas bajo su custodia en Quantico, y según se informa con muestras de ADN de los hijos de McCoy, en revisión la presión pública empezó a aumentar. Se pusieron en marcha rápidamente programas especiales de televisión. Los podcasts dedicaron temporadas enteras a analizar las nuevas pruebas y expertos legales comenzaron a opinar sobre cómo sería un cierre póstumo del caso. Se mencionaría oficialmente el nombre de McCoy en un comunicado del FBI. ¿Habría algún tipo de compensación o reconocimiento para aquellos que fueron injustamente sospechosos durante años? ¿O el caso permanecería en el limbo? Un enigma resuelto, pero nunca declarado oficialmente cerrado. ¿Qué sucederá ahora? Con el paracaídas guardado de forma segura en las instalaciones del FBI en Quantico y las pruebas de ADN posiblemente en marcha, nos encontramos ante un momento histórico. Si el buró confirma que el ADN de McCoy coincide con los residuos encontrados en el avión tailandés, que D.B. Cooper dejó atrás aún conservado como evidencia, después de todos estos años marcaría el fin del único secuestro aéreo sin resolver en la historia de Estados Unidos. Pero por ahora, el FBI guarda silencio. Varios medios, incluyendo CBS News, informan que el Bureau está al tanto de los nuevos materiales, pero no confirma la existencia de una investigación activa. El propio Grider ha declarado que el paracaídas y el libro de registro fueron confiscados hace más de un año y aún no han sido devueltos. Existen fuertes indicios de que el FBI todavía los está examinando posiblemente como parte de una nueva investigación forense. E incluso si el ADN resulta inconcluso, las pruebas circunstanciales contra McCoy nunca han sido tan sólidas. Los 2 secuestros, los métodos de paracaidismo coincidentes, el libro de registro de saltos,
el equipo recuperado con modificaciones conocidas solo por expertos. El silencio de los hijos de McCoy, roto únicamente tras la muerte de su madre y su abuela, añade una carga emocional a esta teoría que pocas otras han sostenido. Es más, esta revelación obliga a una reflexión más profunda sobre cómo construimos leyendas, especialmente aquellas nacidas del caos. D.B. Cooper no era solo un criminal. Era un héroe popular, un misterio que la nación quería que permaneciera sin resolver por el romanticismo que ello implicaba. Pero ahora el misterio empieza a parecer más un secreto familiar preservado por lealtad, trauma y temor a las consecuencias legales. En cuanto a Dan Grider afirma que aún no ha terminado. Tras más de 2 décadas de investigación, está decidido a seguir adelante hasta que el FBI emita una declaración oficial, sea cual sea. Solo queremos la verdad, afirmó. Esto no se trata de fama ni de titulares. Se trata de resolver por fin uno de los mayores misterios de la historia estadounidense. Si el ADN confirma lo que el paracaídas y el cuaderno de bitácora ya sugieren con fuerza el mundo, pronto podría tener su respuesta. Después de 54 años de teorías pistas falsas y desvíos de la atención, D.B. Cooper podría por fin tener un nombre. ¿Qué opinas de esta nueva evidencia? ¿Crees que la verdadera identidad de D. Cooper, por fin, ha sido revelada, o es todo una gran coincidencia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos. Hasta la próxima.